Hola, yo soy Aquiles Baeza. Tal vez me recuerdan por mis películas como El Emperador de las Empanadas, Cadete Corrupto, Me Arrestaron por un Gesto, y de mis actuaciones especiales en Los Dragones Negros como cadete de tercer año. Hoy nos encontramos en la Escuela Naval, donde los imposibles se hacen a diario y los milagros de vez en cuando, aunque usted no lo crea. El programa del día de hoy está realizado en base a un sondeo hecho a este restaurante de cadetes. Bueno, de hecho solo 3 contestarán la encuesta y los otros manifestaron estar en prácticas en primera mesa acerca de salvar la franquicia del domingo, es decir, Franco los Francos. Conforme a una investigación de nuestros expertos y basado en hechos históricos, el cadete ha accedido a varios métodos y prácticas para librar un arresto. Entre ellos, hemos encontrado un fósil que tiene aspecto de bat. Aún no hemos estimado su año de uso, pero seguiremos trabajando arduamente para resolver este misterio. Ahora veamos una metodología para que usted evite un arresto y algo más. Lo primero que debes hacer es obedecer. ¿Pero a quién debes de obedecer? ¿A un oficial? ¿A tu maestro? ¿A tu secretario? ¿O a tu novia? No, limítate a obedecer lo que te dice el reglamento. Sí, este pequeño librito que te dan todos los semestres y que guardas en tu taquilla para que no se pierda y te quedes sin vacaciones. Por lo tanto, lo que debes hacer a partir de que tu cama te expulsa entre sus mantos es pulir tus zapatos, cambiarte de faena, pulir tus metales, traer tu pañuelo, ir a listas, ponerte guapo, hacer tu chalet, no dormir en clases, arrancar tu arma, respetar a los demás. Este punto viene de la palabra eficiente. Si estás en una lista de revistas, recuerda qué es lo que no debes hacer. Moverte en fila. Puedes provocar una catástrofe. Si no lo crees, piensa detenidamente. Al moverte en fila, alguien más antiguo que tú te llamará la atención. Con haber hablado, ha llamado la atención del sargento de rancho. Y este último, por moverse y corregir tu conducta, se hace acreedor a un correctivo, al hacer pensar al sargento de trozos que está abusando, y así sucesivamente. Ahora comprendes por qué debes hacer las cosas bien. Si lo haces bien, no tendrás obstrucción alguna para salir franco y disfrutar de tu estancia en el puerto. Habiendo pasado el punto anterior, no solo basta hacer las cosas bien, sino también hay que hacerlas rápido. Echemos un vistazo al comedor de cadetes. Un juego como cualquier otro de instrucción militar. Para empezar, debes enfocarte al saber que el comedor es un comedor, y no un restaurante de VIP o de tambos. Todos estamos sujetos a una rutina establecida, y si hay instrucción militar, requerimos el tiempo necesario para prepararnos en nuestro rancho, y por qué no, hacer digestión la comida. Para poder cumplir y no provocar un atraso con tu tiempo, debes mentalizarte que la comida es todo combustible. Si no comes rápido, veamos lo que puede pasar. Saldrás tarde del comedor, no sacarás tu arma a tiempo, no arrancharás bien tus pertrechos, no podrás hacer el baño, llegarás tarde a la instrucción, te harás acreedor a un correctivo disciplinario o a varios.
provocarás el aire a tus compañeros. ¿Ves? Por eso es que debes comer bien y rápido. Ah, y no olvides tomar muchos líquidos. Bueno, como verán, la vida en la escuela naval no es fácil, solo debemos cumplir, pero no todo redunda en lo militar. También somos estudiantes y debemos ejercitar nuestra mente con los conocimientos básicos como cálculo, refrigeración, electricidad, armas, navegación, cosa fácil, ¿no? Pero que requieren de un gran esfuerzo. Si bien es cierto, no todos pueden con las materias, y mucho menos tener buenas calificaciones, pero si no te esfuerzas, en la vida civil requerimos de taqueros, albañiles, taxistas, etc. Ahora bien, la decisión es tuya, pero si eres cadete, la clave del éxito es estudiar. Por lo tanto, lo que debes hacer para evitar un arresto y ser buen estudiante es no dormirte. Porque si no, podrás ser partícipe de múltiples hazañas como comerte un helado, ser sentinel de tu propia bandera, volverte una gárgola, hundir un destructor o simplemente quemar calorías. Ahora ya sabes, lo importante de estudiar y no dormirte en clase para aprovechar al máximo tu desempeño académico. Ahora veremos la importancia de tener una preparación física aparte de la mental. Debemos hacer hincapié que la resistencia del cuerpo nos permite a los militares desempeñar las actividades que requieren grandes esfuerzos, como para el desempeño de las armas, enfrentar los retos donde se debe lograr obtener buenos resultados, como los encuentros deportivos. Veamos un caso donde se aplican pruebas físicas. ¿Qué pasaría si alguno de los cadetes no se desempeñara bien físicamente? La fuerza se concentra en los antebrazos y mucho esfuerzo en el abdomen, cuerpo ligero. Todo está en la mente, aunque algunas veces todo está en las piernas. Se separan los brazos a una cierta distancia retirada de los hombros, utilizando los principios físicos de que toda acción corresponde a una reacción. Se realiza el empuje contra el piso y a base de voluntad tu cuerpo sube apoyado en los brazos y en la punta de los pies. Pero si no funciona, sabes de antemano que todo cae por su propio peso. Se realizan acostadas en el piso, con las piernas recogidas y la acción de subir el torso del cuerpo aproximadamente a 90 grados. El desarrollo de los músculos abdominales son de gran importancia, porque nunca sabemos cuándo lo vamos a ocupar, cuando alguien nos está entrenando o para impresionar a una chica. La acción es desplazarse una cierta distancia a través de una pista de forma constante, sobre un determinado tiempo. Esto nos permitirá desarrollar los músculos de las piernas adquiriendo tonalidad y realizar diferentes actividades como instrucción militar sin fatigarnos demasiado. Los riesgos que nos brinda la mar debemos abatirlos con nuestras habilidades. Es por eso que es necesario desarrollar una práctica constante de la natación, ya que en ella podríamos salvar nuestras vidas en caso de algún taparrancho de abandono de búnker o incendio. Podríamos no ser tan drásticos y simplemente demostrar a las chicas lo hábil que eres en el agua. Por último, si quieres ser un buen cadete de la escuela naval, sentirse orgulloso de servir a México, adquirir los conocimientos básicos para la lucha contra los elementos en la mar, ser un buen ciudadano para ayudar a tus compatriotas, ejemplo de tus subordinados, orgullo de tu familia, dar honor y gloria a la heroica escuela naval militar, satisfaciendo tus más grandes anhelos como caballero del mar. Solo haz lo que debes hacer y evita el arresto. Por eso aquí están los 5 puntos más importantes. Obedecer, hacer las cosas bien, hacer las cosas rápido, estudiar, estar en condición física.
con las acciones de haber cumplido, espero hayan entendido lo importante de este programa. Recuerden que lo valioso en esta vida es lo que ustedes logren. Yo soy Aquiles Baeza y nos vemos en el próximo programa, si es que me invitan. Y no se olviden, Franco los Francos.